En el vídeo de hoy hablaremos sobre las cartas patentes de las logias masónicas. Todos abordamos con la mayor tranquilidad y sin darle la importancia que merecen las cartas patentes de nuestras logias. Cuando iniciamos los trabajos en una logia masónica, generalmente a los pies de la mesa del venerable maestro tenemos la carta patente. Es una situación normal. Pero ¿sabemos exactamente qué es la carta patente? ¿Cuál es la calidad de la carta patente? ¿Sabemos lo que significa la carta patente? ¿Conocemos la historia de la carta patente? ¿Tenemos noción de la importancia de la carta patente? Bien, hoy hablaremos sobre el tema. En principio, las cartas patentes surgen en el siglo XVIII en la Inglaterra. En la Inglaterra que en 1717 conforma la Gran Logia de Inglaterra y en la que surge la primera carta patente. La primera carta patente surge porque, al igual que en otros usos y costumbres, en aquel siglo el rey, el monarca, concedía una especie de legitimación a muchos de los ejercicios normales de la vida del país. Y uno de ellos era las cartas patentes, que podían en un momento determinado tener el derecho a una sociedad gremial, a una sociedad normal y corriente, como si fuera un banco, una empresa o cualquier ciudadano, unos privilegios. Mediante una carta patente extendida, insisto, por el monarca, se podía tener la tranquilidad de poder estar al día, como se dice hoy en día. Las cartas patentes entonces empiezan en el siglo XVIII en Inglaterra. Al igual que tenemos esta normalidad en los trabajos de una sociedad profana del siglo XVIII, la carta patente de las logias era la legitimidad de estas. Y entonces, a partir de aquí, las cartas patentes acostumbran a redactarse, firmarse y otorgarse en aquellos tiempos y, pues con el paso de las centurias hasta nuestros días, para legitimizar una logia. La carta patente normalmente tiene una redacción normal y corriente en la que podemos ver el nombre de la logia y el día en que levantó columnas y el día que le fue otorgada por la obediencia a la cual normalmente las logias están adscritas. Esto es digámoslo así, el formato de la carta patente. En algunas logias, la carta patente, por la parte de detrás, la parte que no se ve, porque normalmente estas cartas patentes están, digámoslo así, protegidas para su uso normal, pues en la parte trasera normalmente acostumbran, según usos y costumbres diferentes, acostumbran a firmar los hermanos que constituyeron aquella logia. Entonces tenemos que saber que por el reverso de la carta patente, en algunas ocasiones, según usos y costumbres, está la firma constitutiva de aquella carta patente con los nombres de los hermanos que la crearon y que queda como una especie de documento acreditativo de nacimiento de logia y de responsabilidad de logia y de acreditación de logia. Pero generalmente tenemos que tener en cuenta que este uso, como digo, habitual y normal de colocar a la vista de todos cuando se inician los trabajos al pie de la mesa del venerable maestro, trazan la legitimidad de las logias, la regularidad de las logias. Entonces tenemos que tener en cuenta
porque no nos damos, a veces no percibimos el valor legítimo de esta carta patente y del valor que tiene esta carta patente, que estas mismas cartas patentes han sido suministradas, han sido legitimizadas por una obediencia a la cual la logia pertenece, y el primer detalle es de que normalmente contienen un número. Este número es el registro que tiene la obediencia en cuanto a la adscripción de esta logia a la misma. Por lo tanto, hay un trazado de legitimidad en el desarrollo de esta carta patente hasta llegar a los pies del venerable maestro en cada tenida. Hay unas fechas, hay unas inscripciones en el libro de la obediencia que no se ven, que no se perciben, pero que esta carta patente acredita que se han cumplido. Y detrás de aquella carta patente hay una serie de deseos, de trabajo, de reuniones, de incluso luchas intestinas a veces y de grandes acuerdos. Es muy interesante, se tiene que hablar y en el transcurso de los demás vídeos lo haremos, la formación, la conformación de una logia. Y esta carta patente es el resultado final. El resultado, insisto, final a veces de acuerdos, de luchas intestinas, de maneras de ser, de maneras de pensar, de maneras de concebir la masonería que quedan reflejadas en esta carta patente y que mediante ella generalmente se tiene constancia de la regularidad de dicha logia. También hay que mirar que la carta patente, aparte y en función de todo lo que hemos hablado, demuestra que aquella logia trabaja bajo los auspicios de una obediencia determinada. Trabajar bajo los auspicios. Estar legalizada masónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el contexto de las logias masónicas en todo el mundo, hay las logias regulares, en este caso las que normalmente tienen y pueden exhibir carta patente, y las logias denominadas salvajes, las logias que trabajan sin estar sujetas a los auspicios de alguna obediencia o de alguna gran logia, que son, insisto, las logias salvajes, que no tienen en ningún momento esta carta patente. Entonces, lógicamente, tenemos que ver que si vamos viendo todo el proceso que se tiene que iniciar en una logia regular, tiene este sentido, tiene esta naturalidad, tiene esta vigencia la carta patente. La carta patente, insisto, a veces la tenemos como una especie de cosa que está ahí en la logia y que los compañeros y los aprendices utilizan para, antes de que se inicie la tenida, de colocar a los pies de la mesa del venerable maestro, pero detrás de aquella carta patente tenemos que tener en cuenta que hay muchas historias, hay muchos trabajos, hay muchos sudores, y esta carta patente tiene mucha importancia. En realidad, una de las condiciones para que una logia inicie los trabajos correctamente tiene que ser la colocación de esta carta patente, como hemos dicho. Y es una norma porque en una logia regular esta carta patente tiene que estar colocada. Yo escribí un libro que se llama Manual de Procedimientos Operativos de Logia. Contiene una serie de instrucciones, una serie de conceptos mediante los cuales se inician los trabajos masónicos a partir del momento en que llegan los aprendices y los compañeros e inician el proceso de conformar la logia para que pueda ser abierta. Por lo tanto, allí, en este libro, insisto en los aspectos generales de la masonería, de los grados que tiene cada rito, y al mismo tiempo una serie de procesos que tienen que seguirse para dejar la logia convenientemente preparada para su uso. Y
En este caso, tocaba hablar en este vídeo de la carta patente. Recordad, la carta patente, cuando la vemos con naturalidad, parece que no, pero es el resultado, insisto, de muchos trabajos y de muchos sudores. Esta carta patente, aparte de ser y de depender y demostrar la legitimidad de la logia, nos tiene que hacer reflexionar para continuar el trabajo masónico de cada día. Esta es la reflexión de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y muchas gracias por verlo.